Vamos a empezar con la primera ponencia de Miguel Alfonso Buabén. Voy a leer su semblanza. Nos va a presentar el cine ensayo como no género. Es investigador postdoctoral María Zambaro, Universidad Complutense de Madrid, investigador principal del proyecto Media Clastia y imagomaquia, visualidades disruptivas y subalternas en el videoactivismo, el cine experimental y el net art UCM, editor de Ñawi, arte, diseño, comunicación y autor de 70 artículos en revistas científicas indexadas en WOS y Scopus, coordinador de los libros Descolonialidades, y Narwe con Silvina Valesini y Daniel Villegas, y Nuevas Perspectivas, Nuevas Denuncias, Visualidades del Activismo Contemporáneo en América Latina, con Javier Campo. Y es todo para nuestro ponente, si quiere compartir su pantalla, y tiene 20 minutos. Entonces, gracias. Muchas gracias por la presentación. No sé si ¿se ve la pantalla? Ya se ve perfecto, ya todo súper bien. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Lo que voy a presentar en el día de hoy es una síntesis muy resumida del último libro que he escrito, que se llama Imagomaquia, la imagen pensamiento, y hay una parte que gira en torno a la práctica del cine ensayo. Bueno, lo que abordo, una de las líneas, de las cuestiones que abordo en el libro es cómo la práctica del cine ensayo supone siempre el abordaje de un conjunto de imágenes del pasado, imágenes de archivo, ¿no? Es decir, un registro de lo real, un registro documental, pero que siempre es abordado desde una cierta distancia crítica, ¿no? Lo que permite una relectura, ¿no? Una nueva mirada sobre esa imagen, ¿no? De alguna manera, lo que hacemos con esa imagen, el cine ensayo, al establecer esa distancia crítica, lo que construye es una nueva lectura sobre ese sentido original, una suerte de proceso deconstructivo, podemos decir, ¿no? Una de las películas que trabajo es esta que tenemos ahí, Immortal Youth, de Jean-Luc Godard, que es una película, es un encargo que le hace al Fatah en 1970. Él tenía pensado hacer un documental de la Revolución Palestina y recogió un conjunto de imágenes de la lucha de los palestinos, pero cuando vuelve a París para montar el documental, le dan la noticia de que todos han muerto y han fallecido. Entonces abandona el proyecto de documental y deja las imágenes, por decirlo de alguna manera, simbólicamente guardadas en el cajón. 4 años después, su pareja, Ana María Mieville, que es la montadora de sus películas, y Chris Marker le animan a dar un orden, a volver sobre ese proyecto de esas imágenes que había registrado en Palestina. Entonces hace esta película que ya no sería un documental al uso, sino que debido justamente por esa instancia crítica, lo que construye es un proyecto de cine-ensayo que ya no trata específicamente sobre la revuelta palestina, sino o en parte sobre qué es una imagen, ¿no? Va a utilizar este conjunto de imágenes de la Revolución Palestina para pensar a través de las imágenes. En este sentido, claro, esta práctica del cine-ensayo, esta distancia crítica que se da con el cine-ensayo, este nuevo abordaje de esas imágenes del pasado, emparentan al cine-ensayo, ¿no?, con las prácticas filosóficas de la intertextualidad, donde no se trata de buscar, por decirlo así, la esencia de un texto, ¿no? La intertextualidad viene a decir Barthes, como sabéis, ¿no?, que todo texto es un intertexto. Es decir, en el texto no hay que buscar una suerte de esencia o de ley o de estructura
No hay que buscarle una verdad al texto, sino que lo interesante de los textos es ponerlos en práctica, relacionarlos y articularlos con el infinito de los textos, que es un poco lo que hace, como sabéis, en esta película, perdón, en este texto que se llama SZ. De alguna manera, SZ sería una especie, yo sí que veo mucha relación, esto claro, daría para un artículo, entre la práctica textual de SZ, este sistema, esta especie de puesta en página intertextual de SZ tiene mucho que ver con lo que hace Godard en Essaliurs. Y también la deconstrucción, la teoría de la deconstrucción de Derrida también puede servir o sí que puede aportar algunas ideas relevantes para la práctica cineensayística, ¿no? Muchas películas de cine ensayo se basan en procesos deconstructivos. Como sabéis, la deconstrucción, lo que plantea Derrida en su teoría de la deconstrucción, es algo en principio muy sencillo, ¿no? Se trata de descomponer un texto para volverlo a componer, pero claro, su recomposición siempre está, digamos, orientada políticamente. La reconstrucción del texto supone siempre extraer de ese texto, ¿no?, los elementos que habían estado reprimidos, ¿no? Él mismo escribe, ¿no?, que la deconstrucción exige la fragmentación de los textos y en ella el filósofo detecta los fenómenos marginales anteriormente reprimidos por un discurso hegemónico. Y ya digo, Essaliurs, que lo he tomado como modelo introductorio para hablar un poco del cine ensayo, sí que podemos ver de alguna manera inscritas, ¿no?, estas prácticas de la intertextualidad y de la deconstrucción, ¿no? Bueno, por tanto, el cine ensayo, o lo que me interesa a mí del cine ensayo es sobre todo esa especie de síntesis heterogénea o de conexión heterogénea que se da entre el cine documental, en tanto que registro de la verdad, y esa instancia, ¿no?, o esa experimentación que se hace con esa imagen documental, ¿no? Essaliurs, hemos visto que partía de unas imágenes documentales, iba a ser un documental, parte de esas imágenes documentales, de ese registro de lo real, pero ese registro de lo real se experimenta con él. En esta imagen que hemos visto anteriormente, lo que hace Godard es pensar que es el cine. Él dice, normalmente el cine es una imagen tras otra, encadenada una con otra. Y ese encadenamiento nos encadena de alguna manera como espectadores y hace que no podamos pensar las imágenes. Por tanto, ¿qué podemos hacer para pensar las imágenes? Y dice, pues evidentemente cortar ese encadenamiento, ¿no? Poner varias imágenes a la vez para poder pensar. Y ahí hace un montón de experimentos. Si no habéis visto la película, la recomiendo. Hace un montón como de mosaicos, donde utiliza varias imágenes dentro del mismo encuadre, para que sea el espectador el que establece las conexiones, ¿no?, entre las diferentes imágenes, un poco parecida a la práctica de Abby Warburg. Bueno, por tanto, el cine ensayo supone, ya digo, esa síntesis de cine documental, cine experimental, cine de vanguardia, pero lo interesante, lo que me gustaría destacar en la ponencia de hoy, es cómo el cine ensayo es muy difícil de empaquetar o de encapsular dentro de los márgenes de un género, ¿no? Cada proyecto de cine ensayo es tan singular y tan irrepetible y tan específico que constituye en sí mismo, podemos decir, esa singularidad, casi que podemos decir que puede inaugurar un nuevo género. Puede sonar un poco pretencioso, ¿no? Pero lo que pretenden muchas veces los cineensayistas es alejarse tanto de los cánones, ¿no?, de las regularidades, es decir, transgredir de tal manera las fronteras formales y temáticas y entremezclar las diferentes disciplinas que evidentemente al final no acaban, son películas que no acaban teniendo encaje en ningún sitio y podemos decir así, que la categoría de cine ensayo puede englobar todo este tipo de experimentos, ¿no?, que no tienen ningún tipo de encaje, ¿no? Estas imágenes, como decimos, del cine ensayo se rebelan contra cualquier canon, clasificación o taxonomía. Bueno, en este libro que se va a publicar el año que viene, todavía no está en el mercado, hago como una especie de mapa, ¿no?, de cartografía de todas las posibilidades, podemos decir, epistémicas, ¿no?, las posibilidades que abre al pensamiento el cine, y hago una especie de, siguiendo de alguna manera el legado de Gilles Deleuze, de esos dos grandes libros que son La imagen tiempo y La imagen movimiento, hago una especie pues eso, de categorización de algunas películas del cine ensayo. Entonces, bueno, hay varios capítulos, o hay un capítulo
sobre el hombre de la cámara, de Siga Bertov, ¿no? Donde me centro en esta idea de lo que sería la imagen diferencia. Sabéis que el hombre de la cámara, lo que pretende Bertov es, a través de este personaje, poner la cámara en lugares donde el ojo biológico no llega, ¿no? Entonces se trata de alguna manera, de multiplicar las perspectivas, captar la realidad desde todas las perspectivas posibles. No solo desde todas las perspectivas temporales posibles, sino también experimentar con la imagen desde todas las temporalidades posibles. Hay también una secuencia donde vemos a la montadora, no sé si recordáis esta secuencia, que va parando la imagen y de alguna manera va pensando la imagen mediante el ejercicio del montaje. Hay otro capítulo dedicado a John Negro de John Rush, donde abordamos esta idea de la imagen diálogo. Es decir, estamos acostumbrados a un cine absolutamente monológico y monolítico y unidireccional, como es el cine mainstream de Hollywood, que mayoritariamente pues, no caben diversidad de voces. Siempre hay unas ideas y unos valores hegemónicos que son los que se transmiten de manera unidireccional, y la práctica de John Rush sí que abre un campo bien interesante, ¿no? En esta película, él de alguna manera va a construir la película no desde, digamos, no desde su potencia enunciativa eurocéntrica, sino que va a tratar de entrar en diálogo con los propios sujetos actores con los que hace la película, con estos muchachos de Costa de Marfil. Y lo que hace, bueno, es una metodología muy sencilla donde a medida que él va filmando, va registrando a estos jóvenes migrantes, les va proyectando esas imágenes y ellos mismos comentan sus propias imágenes y dan su opinión, valoran lo que están viendo, y esas valoraciones, esos comentarios son registrados con un magnetófono y son utilizados en la película como voz en off, ¿no? Por tanto, tenemos en este proceso constructivo, de alguna manera, tenemos un constructo de enunciación colectiva y plural. Es decir, no es solo Jan Russell el que construye la película, sino que la película se construye a través también de la mirada de estos jóvenes. La imagen exploración, un capítulo dedicado a Nao de Santiago Álvarez, del cineasta cubano Santiago Álvarez, donde es muy interesante el uso que hace de las fotografías. Él dice que cuando hizo esta película no tenía dinero, él lo llamaba cine urgente, como sabéis, porque no tenía dinero, lo único que tenía eran unas revistas que él, de alguna manera, mediante un conjunto de desplazamientos con la cámara, ¿no? De panorámicas, de zooms y demás, iba recortando parte de la imagen, y gran parte de la película, como sabéis, son estas exploraciones con la cámara por la superficie de las imágenes, ¿no? En esa imagen que estamos viendo está registrando a un policía, y cuando baja la cámara vemos que está pisando la cabeza, ¿no? De un afroamericano. Sabéis que esta película, la mayoría de las imágenes que lo utilizan en esta película están enmarcadas o contextualizadas en las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos, porque él en esa época vivía en Estados Unidos. Pero bueno, lo que nos interesa aquí es la imagen exploración, en tanto que mediante el movimiento de la cámara, la cámara como acto demostrativo, ¿no? Los movimientos de cámara, ¿no? Me permiten construir demostraciones y pensar, de alguna manera, el movimiento de la cámara como un gesto de pensamiento, ¿no? La imagen de exploración como una manera de pensar. En 1968, Godard hace una película que se llama El Gai Saber, que se basa en el Emilio de Rousseau. Es una película bien extraña porque el título hace alusión al libro de Nietzsche, ¿no? Al Gai Saber o La ciencia alegre, está traducido también en castellano, pero el texto de referencia, el texto base que él va a utilizar es el Emilio de Rousseau, que es, como sabéis, es uno de los grandes textos pedagógicos de la historia del pensamiento. Entonces él va a coger ese texto y lo va a deconstruir, va a utilizar, y lo cita de hecho literalmente, las prácticas de deconstrucción de Derrida. Sale en varias ocasiones la portada de un libro de Derrida, de la gramatología, sale la portada de la gramatología. Y justamente la idea de deconstrucción él la pone en práctica en estos collages que vemos ahí. Coge algunas fotografías y va escribiendo en las fotografías y va haciendo estas composiciones. Él mismo dice que lo que se propone en la película es primero descomponer las imágenes y los sonidos del poder, desintegrarlas para generar luego con ellas reconstrucciones, ¿no? Y el resultado sería un poco esto que tenemos, ¿no? Tenemos esas imágenes intervenidas mediante las inscripciones gráficas que luego se van recomponiendo. Otro capítulo
gira en torno a la imagen desvío de la sociedad del espectáculo, la película de Debord. Sabéis que Debord en 1967 escribe La sociedad del espectáculo, es un texto fundamental, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, quizá el texto más influyente en mayo del 68, y poquito después de Mayo, y gracias a la influencia de Mayo, él autoadapta su propio texto, ¿no? ¿Cómo lo autoadapta? De alguna manera lo que hace es leer en la voz en off algunas partes del texto, no todas, y no en el mismo orden que en el texto, y va a utilizar imágenes del cine capital, ¿no? Imágenes publicitarias, imágenes del cine de Hollywood, pero las va a desviar, es decir, de alguna manera esas imágenes son extraídas de su contexto y él las va a romper de alguna manera el sentido original, podemos decir capitalista, por un deseo desviado revolucionario, ¿no? Por un deseo descentralizado, ¿no? Y descentralizador que rompe la imagen, ¿no? Que la desvía y le da otro. De alguna manera sería algo así también como una especie de gesto dionisíaco, transformador, transfigurador de los valores y la ideología que está cristalizada en estas imágenes del capital, ¿no? De la publicidad y del cine de Hollywood. Y por último, otro de los capítulos, ya digo, he puesto algunos ejemplos, en realidad el libro tiene 12 capítulos, he hablado solo de 6 de ellos, porque evidentemente es un proyecto un poco grande. La imagen negación de la película de Farocki, Los trabajadores salen de la fábrica, de 1995, que es una película que él hace para conmemorar los 100 años de cine. Y es una película bien interesante, porque es lo que se plantea como leitmotiv, parte del leitmotiv audiovisual de la primera imagen de la historia del cine, que es la salida de la fábrica de los trabajadores de Lumière, ¿no? Y él se pregunta, bueno, si este es el momento inaugural de la historia del cine, ¿no? Este motivo visual, voy a tratar de buscar este motivo visual en otros documentales, industriales, películas de ficción, películas documentales, y voy a tratar de construir una especie de sinfonía, puede ser, ¿no? Una especie de partitura utilizando solo imágenes de salidas de la fábrica, ¿no? Evidentemente la salida de la fábrica, lo terrible de esta imagen, ¿no? Es que solo vemos la superficie o la fachada de la fábrica. Eran los trabajadores de Lumière, les hicieron salir muchas veces, ¿no? Es decir, no es que salgan, no es un... muchas veces se dice que esta película es la primera película documental, pero no, hay una escenificación, la película es una impostura, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa es que lo que le resulta curioso a Farocki es que se ha filmado muchas veces la fachada de las fábricas, pero casi nunca su interior. Es algo que se escamotea, es algo que de alguna manera se censura, ¿no? La ideología capitalista no quiere mostrar ese espacio de la interioridad de las fábricas, ¿no? Es un espacio negado, ¿no? De ahí el nombre este de la imagen negación, que tiene mucho que ver con lo que plantea Farocki en su película. Bueno, y en todo este recorrido, ya digo, lo que me interesaba del cine ensayo es esta idea, ya no solo la idea de esta síntesis heterogénea de trabajar en el intersticio entre imágenes documentales, imágenes objetivo documentales a través de una mirada subjetiva, una mirada experimental, sino que me interesa mucho esta idea de cansarse de la imagen, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a Godard con Izzy Alius. No es que se cansara de la imagen, pero una imagen que no podía trabajar, él decía, porque no tenía quien devolvérsela, ¿no? Murieron todos los revolucionarios palestinos y no tenía quien devolverle las imágenes, pero las volvió a mirar desde otro ángulo y les sirvió ese material para hacer otra película. Bueno, en fin, lo que me interesa de todo este proyecto, ya digo, ya para ir cerrando y no tratar de acumular mucho tiempo, luego podemos tener tiempo para dialogar un poco más entre todos, es que el cine ensayo, claro, nosotros tenemos la idea de que el cine sirve para contar historias, ¿no? Y siempre muy vinculado, muy articulado con el entretenimiento, y evidentemente sí, pero también el cine sirve para discutir con ideas, para pensar con ideas, para hacer filosofía, para hacer ciencia. No es meramente un espectáculo, un sonajero de las masas, ¿no? Cuya funcionalidad totalitaria es la alienación, sino que también es una máquina filosófica, una máquina para pensar. Bueno, aquí lo dejamos, muchas gracias. Luego, si queréis, seguimos dialogando. Muchas gracias a Miguel.
Si quieren escribir sus preguntas o pensar en unas preguntas para el ponente y al final de las 3 ponencias vamos a regresar a estas preguntas o estos comentarios también que tienen, no a fuerza son preguntas. Y ahorita vamos a pasar a la segunda ponencia y me va a costar trabajo de por sí. No, yo soy francesa, entonces el español es mi segunda lengua, pero es en portugués y no hablo portugués, pero lo voy a intentar. Entonces, ahorita vamos a pasar a la segunda ponencia que se llama Manifestações e Fundaciones do Cine Ensayo na América Latina y es con Ana Paula de Quino Caixeta, Laís de Lorenzo Teixeira de la Universidades Estadual de Campinas en Brasil. Voy a intentar leer su reseña de las dos. Ana Paula de Aquino Caixta, doctorante y maestra pelo programa de posgraduado en multimedios Unicamp, graduada en cine audiovisual UEG, desenvolve pesquisa dedicada a los procesos de luto y comportamientos sonoros en filmes ensayo brasileños. También actúa como productora cultural. Y Laís de Lorenzo Teixeira es doutoranda no programa de posgraduação en multimedios Unicamp, bolsitas FAPESM, maestra para mensa instituto y graduado en cine y audiovisual Universidad Federal Fluminense UFF. Trabaja como pesquiadora, curadora y directora. Adelante a Laís y Ana Paula para compartir su pantalla. No sé, me imagino que ustedes nos entienden mucho mejor que nosotros. Hola, bueno, gracias por la presentación. ¿Me escuchan? Sí. Y fuiste muy bien con el portugués. Bueno, por eso decidimos cambiar la presentación para hacerla en español, para que todos puedan comprendernos. Bueno, soy Laís y con Ana Paula vamos a hacer la ponencia Manifestaciones Fundacionales del Cine Ensayo en América Latina y somos doctorandas en Unicamp, que es la Universidad del Estado de São Paulo en Brasil. Y esta presentación es parte de un artículo que hicimos juntas, estudiamos juntas desde la maestría y ahora estamos en el doctorado y compartimos de intereses en la investigación. Y para quienes tengan interés, el artículo completo está publicado en una revista, en un periódico brasileño que se llama Significação. Y bueno, sigamos con Ana Paula y muchas gracias. Hola, soy Ana Paula y para presentar nuestro trabajo necesitamos una breve contextualización. En las décadas de los 60 y 70, un cambio reflexivo introdujo en América Latina influencias del cine francés, especialmente el cine de autor, aunque surgió un protoensayo cinematográfico en el mismo periodo. Se ha investigado poco sobre sus posibles impactos en el cine latinoamericano. El autorismo se difundió principalmente por el reconocimiento crítico en la revista francesa Cahiers du Cinéma entre 1954 y 1957,
En este mismo periodo, las discusiones sobre la viabilidad del ensayo en el cine ganaron fuerza, siendo la obra de Alexandra Struck, El nacimiento de una nueva vanguardia, la cámara estilo, crucial para distinguir estas corrientes. Mientras que la política de los autores consistía en utilizar la cámara pluma para imprimir un estilo reconocible, el ensayista utilizaba esta estrategia para insertarse subjetivamente y desarrollar una experiencia reflexiva. Esta presentación revisa manifiestos de destacados cineastas latinoamericanos como Glauber Rocha, Fernando Solanas, Octavio Retino y Arturo Mar, elegidos por reconfigurar o rechazar la figura del autor. Nos preguntamos en qué medida la oposición al autorismo por parte de Solanas y Retino en la primera versión de Tercer Cine de 1969, la proposta de Omar de un antidocumental de 1962 y el surrealismo glauberiano en Estética do Sonho en 1971 pueden ser considerados como manifestaciones protoensaísticas. Nuestra hipótesis sugiere que estos textos en diversos grados y contextos cuestionan el papel del director, la película y el espectador. Fomentan un pensamiento activo, opuesto a la pasividad del espectáculo, estableciendo una relación dialógica entre ellos. Estos manifiestos y sus respectivas obras frecuentemente recurren a la experimentación en ámbitos como la subjetividad, la experiencia pública y el pensamiento, desplazándose a través de estos elementos considerados fundamentales para el cine ensayo por Timothy Corrigan. La defensa de la política del autor por Glauber Rocha en su libro Reseña Crítica del Cine Brasileño difiere de la propuesta de los críticos franceses, mientras que estos últimos política se refiere a conducta orientación, para Rocha va más allá, abarcando la realidad social, especialmente en el contexto sociohistórico de Latinoamérica, de América Latina. Según Rocha, el autor es más responsable de la verdad. Su ética y su estética es una ética. Su puesta en escena es una política. La política del autor es una visión libre, anticonformista, rebelde, violenta, insolente. En este sentido, el autor glauberiano se erigía como un revolucionario por excelencia, considerando su cine como una forma de resistencia frente al cine comercial. A pesar de notables diferencias, la defensa del cine de autor generó desacuerdos entre Glauber Rocha y figuras clave de la época como Jean-Luc Godard, Solanas y Retino. El cine de autor ya se consideraba pequeño burgués y entraba en conflicto con los ideales revolucionarios de otros directores, tanto franceses como latinoamericanos. Rocha consideraba a Godard un modelo de cine de autor, pero el cineasta francés buscó desligarse de esta etiqueta, reafirmándose como un ensayista que, en lugar de escribir, filmaba. Las discrepancias conceptuales de Rocha con Godard y más adelante con Solanas y Retino surgieron de las diferencias entre la figura del autor y la del ensayista. Mientras el autor busca consolidar un estilo reconocible, tendiendo hacia una noción de sujeto soberano y unívoco, el ensayista parte de sí mismo para ir más allá, utilizando la inscripción subjetiva como materia prima para propiciar la experiencia reflexiva. En un continuo de autorreflexividad cinematográfica, Glauber Rocha reformuló sus ideas. En 1965, escribió Estética da Fome, base del cinema nuevo brasileiro, com uma postura autoral. Pero em 1971, em Estética do Sonho, revisou seus conceitos. Rocha defiende a revolução como irracional, argumentando que a ruptura com os racionalismos colonizadores é a única salida. A antirracionalidade deste manifesto vai mais allá do surrealismo brasileiro. La herejía estética propuesta por Rocha se encuentra con el carácter herético que el ensayo tiene como ley más profunda. Según Adorno, en sus raíces filosóficos literarias, a partir de cómo estas ideas
se expressam em obras posteriores, como Câncer, de 1972, e de Glauber, de 1977, a irracionalidade estético-formal se manifesta em um caráter não orgânico, fragmentação extrema, não linearidade e distanciamento de causa e efeito. Estas características de profundo experimentalismo autorreflexivo nos remitem a outro momento de sua obra, cercando a lo ensaístico. Bueno, un otro camino que utilizamos para pensar cómo se da estas señales, ¿no?, del ensayo en Latinoamérica, la hacemos a partir del manifiesto Hacia un tercer cine de Getino y Solanas del 69, y a partir del trabajo de Ignacio Dávila en un artículo del 2012, partimos de analizar los cambios textuales que este manifiesto o sus versiones tuvieron, y la que nos interesa acá es a partir de la idea de lo que consideraban lo que era el segundo cine, ¿no? Porque en la primera versión explicitan que el cinema nuevo de Glauber Rocha sería un segundo cine, y que de esa manera aún tenía un carácter burgués y no hacía una expresiva reflexión revolucionaria, ¿no? Y entonces en la primera versión lo que dicen Getino y Solanas en el 69 es: la primera alternativa a este que podríamos llamar primer cine nació con el llamado cine de autor, cine expresión, nouvelle vague, cinema nuevo, o convencionalmente segundo cine. Y para comprender cómo eso está funcionando en ese momento en Latinoamérica, hay que recordar que el diálogo entre los cineastas en ese momento no era directo como es hoy y muchas veces estaba mediado por festivales europeos. Entonces, en el 69 dicen que el cinema nuevo es un segundo cine y no el tercer cine ideal, y esto no es aceptado en Latinoamérica. Y entonces lo que hace Ignacio Dávila en su artículo es explicitar cómo en las versiones siguientes de este manifiesto, los autores cambian y ponen así el cinema nuevo como un ejemplo positivo de una apropiación de las políticas de los autores, ¿no? De una manera es reevaluado. Entonces, en la segunda versión se lee: se inserte en esta batalla mayor que nos hermana, el cine latinoamericano contribuyendo al proceso de la liberación continental, cine que, obvio es decir, tiene su expresión más alta en el conjunto del cine cubano y en nuestros países no liberados aún. Desde las obras de vanguardia del cinema nuevo brasileño y más recientemente boliviano y chileno, y hasta el documentalismo denuncia y el cine militante. Aportes y experiencias que confluyen en la construcción de este tercer cine y que deben ser desarrolladas a través de la unidad combatiente. Obras, hechos, acciones de todos los cineastas militantes latinoamericanos. Y entonces lo que vemos así, al hacer una aproximación de este trabajo que nace con el ensayo, a partir del momento en que comprenden el cinema nuevo también, ¿no?, el trabajo de Glauber Rocha y incluso como una manera de tener una importancia revolucionaria en que hay una relación activa con los espectadores, rechaza un poco o hace una comprensión para la personalidad reconocible del director, en el caso del cinema nuevo, pero pensando ahí en el tercer cine, quieren afastarse de esta imagen del autor, ¿no? Y así pensar en una reflexión conjunta que se va a hacer con el público. Y cuando pensamos en el ensayo, hay esa idea de una fragmentación y una libertad formal, y la misma que es muy difundida en el tercer cine a partir del manifiesto. Y que tiene esa visión de una expresión más allá del sistema industrial. Entonces ahí la película es pensada como una herramienta política en que hay un debate efectivo en las proyecciones, entonces las proyecciones de
de La Hora de los Hornos del 68, son proyecciones en que hay una interrupción, en que la propia construcción de carteles con mensajes va a llamar a ese espectador. Hay los mediadores, había, ¿no?, los mediadores en las proyecciones para interrumpir, cortar gráfica, que era comprendida a partir de una idea de un filme acto. Y entonces el cuestionamiento continuo de una cuestión de la dependencia argentina, pero que es llevado en una acción política también latinoamericana. Entonces ahí el espectador es llamado a ser activo, a involucrar con lo que se está pasando. Y eso hace mucha referencia a lo que Corrigan comprende a partir del ensayo, ¿no?, en su estructura tripartida, que sería subjetividad, experiencia pública y pensamiento. Un otro ejemplo que articulamos también es el trabajo de Arturo Mar, que es un artista brasileño que estaba activo en el campo de producción artística, especialmente en los años 70, y produce un texto que es el antidocumental provisionalmente o originalmente o antidocumental provisoriamente, en que va a analizar lo que es la producción documental en Brasil en este momento. Para explicar un poco de Arturo Mar, no sé si la gente en general lo conoce, es un artista que objetivaba en ese momento seguir lo que fue la ola de los años 60 en Brasil de cultura, pero que fue interrumpida por la cuestión de la dictadura. Pero estaba siempre en una construcción artística entre diferentes campos artísticos y de lenguajes artísticos, no solo en el cine, pero en fotografía, instalaciones, música, poesía, literatura. Y entonces su construcción en su película, en que vamos a charlar un poco, está comprendida en eso. Pero lo que hace a partir de la evaluación de lo que era la producción documental brasileña ahí en los años 70, es comprender que había dos corrientes, ¿no? Había la progresista clásica y la vanguardia documental. La primera es una corriente que buscaba ser crítica, pero siempre caía en la mejora de las mismas fórmulas, aún valoraba mucho el autor y tenía esa visión personal a partir de la narración, y tenía muy importante lo que era esta voz que garantiza la autoridad del discurso. Al otro lado, la vanguardia experimental buscaba romper con lo que era ese patrón de documental, pero siempre hacía el opuesto. Por eso, lo que considera Omar es que esta inversión de los recursos que eran cristalizados hace con que siempre se base en ese cine, ¿no? Entonces lo reproduce, solo que al revés, y de alguna manera hace una continuidad de él. Lo que propone él entonces es el antidocumental, que es el término medio, y hace a partir en conjunto con un corto que es Congo, que está disponible en YouTube para quien no lo conoce, en que quiere escapar de la representación de lo que es la congada. La congada es una manifestación cultural y religiosa, que es el Congo. La congada es esa manifestación religiosa que tiene el baile, el canto, y lo que desea él no es ilustrar el evento, pero hacer con que el espectador tenga una relación con ese evento a partir de lo que es la película. Entonces también se utiliza de fragmentación, letreros y carteles para la construcción del lenguaje documental. Y entonces quiere extrapolar el concepto, ¿no?, para rechazar lo que es una forma totalizadora y comprensible de lo que es la congada. Y así quiere incentivar con que el espectador establezca algún tipo de relación con lo que está en pantalla, pero a partir de su propio repertorio, muy consonante con lo que proponen Getino y Solanas en el tercer cine. Entonces así tenemos para él un espacio de recepción que tiene que ser perturbado. Lo que
busqué un poco pasar acá es de comprender cómo estos diferentes directores, ¿no? Tenemos Glauber Rocha, Getino Solanas y Arturo Mar, quieren encontrar maneras de desestabilizar el establecido para involucrar política e intelectualmente a ese espectador. Y así vamos aproximándonos, ¿no?, del ensayo en una búsqueda de una revolución política y teniendo el cine como esa herramienta. Entonces, explorando caminos estético-formales, directores latinoamericanos han mostrado manifestaciones cinematográficas protoensaísticas, evocando la práctica del ensayista que experimenta con el cine y consigo mismo. Este deseo de una tercera alternativa se refleja en la heterogeneidad incorporada posteriormente al Cuarto Dominio, en obras como Estética do Sonho, Tercer Cine, Antidocumentário, se cuestionan los papeles del director, la película y el espectador, reflejando la necesidad de fomentar un pensamiento activo ante la pasividad del espectáculo. Estos manifiestos y sus obras recurrían a menudo a la experimentación en hábitos como la subjetividad, la experiencia pública y el pensamiento, elementos esenciales de la forma ensaística en el cine. Entonces, estas son nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias a todas y todos por su atención. Ha sido un placer enorme poder presentar aquí nuestro trabajo. Muchas gracias, Laís y Ana Paola. Aquí en el chat pueden escribir sus preguntas si lo desean, y también está un link para los que requieren una constancia de asistencia. Y vamos a pasar a la última ponencia, que se intitula Peter Watkins, un ciudadano del mundo entre cine experimental y mockumentary. Y me voy a presentar a yo misma. Entonces, tengo una licenciatura en Historia de la Universidad de Grenoble y una maestría en Mediación Cultural de la Universidad de Rennes en Francia. He trabajado en sectores del arte contemporáneo y arte visuales antes de 2008, y ahorita me dedico a otra cosa en México desde hace 15 años, pero sigo apasionada por el cine. He tomado varios cursos sobre usos didácticos del mismo y análisis y lenguajes cinematográficos. Y actualmente, pues aparte de dar clase de francés, también doy clase de mediación cultural y procuro integrar a mi práctica docente el cine, vamos a decir, un poquito alternativo, y he implementado un cineclub en la UNAM San Miguel de Allende en Esclea. Les voy a compartir la presentación. Listo. Entonces aquí voy a presentarle a Peter Watkins, que seguramente conocen. No me recuerdo bien cómo empecé a ver algunas películas. Creo que la primera que vi fue, si no mal recuerdo, La Commune, por mi formación en historia, y retrata justamente un evento histórico al final del siglo XIX en Francia. Y se me hizo muy singular la forma de la película, la duración y varios otros puntos. Y desde entonces he procurado ver sus trabajos, y llegando a México en 2008, muchas veces quise como que conseguir películas. En esta época todavía se veía muchos DVDs y era muy difícil encontrarlos aquí, ¿no? Entonces se me hace
un trabajo bastante singular y también interesante por varias razones. Aquí les puse una citación de Ángel Quintana, que en su libro que dice ¿Por qué molesta Peter Watkins? Como gran cineasta, su giro en el panorama de la modernidad y convertido en nómada dentro del territorio de los postmoderno. Watkins siempre ha tenido una conciencia clara de lo político, de que lo político no solo afecta al contenido, ya que el cine auténticamente político es aquel que no cesa de preocuparse por la forma, por articular una mirada moral en torno a los procesos de representación. Aquí vamos a ver rápidamente pues una parte biografía muy sencilla, muy corta, una tentativa de definición de luego del documentary y enfocarnos en dos obras que son The War Game y Punishment Park. Peter Watkins entonces es un director inglés que ha nacido en el 35 en Reino Unido. Ahorita, pues, si no estoy tan mal, pues los últimos años ha vivido en Francia. Primero se estudió en la Royal Academy de Arte Dramático justamente en Londres. Y después es importante porque fue asistente justamente de producción en publicidad. Entonces va a conocer desde dentro este mundo justamente donde se dedica a vender justamente productos. Entonces conoce todos estos mecanismos, vamos a decir, visuales y o audiovisuales. Va a empezar a producir cortometrajes a partir del 59, pues con financiamientos propios, y a partir del 64 va a trabajar con la BBC en vamos a decir, un género bastante específico que es el docudrama y también la parte de justamente el docudrama inglés, que también es un poquito más específico. ¿Por qué lo clasificamos en el cine experimental? Vamos a decir que en general el cine experimental es el que justamente no es el mainstream, se opone a este. Es un cine que es de vanguardia, surrealista, underground, y también muchas veces tiene que ver con otras disciplinas que pueden ser artísticas, como la pintura, el teatro o otros tipos de arte, y el trabajo mismo sobre la imagen. Y entonces aquí, según Zarandona en 2012, para tentativamente dar una definición del cine experimental, es algo que resulta marginado en la industria cultural actual liberal. Trata de evitar el uso del guión y de la narración convencional y utilizar elementos estéticos propios del cine, como pintura, escultura u otras formas de arte, y es avalado y respaldado por las corrientes artísticas de vanguardia. Entonces, vamos a ver que justamente estos dos películas de Peter Watkins pueden entrar dentro de esta categoría. Luego, aquí está el mockumentary, que es o lo llaman también el mofumental o el falso documental, que es una obra de ficción que va a recurrir justamente a partes documental para tratar justamente de dar veracidad. Entonces oscila siempre entre ficción y partes ficcionales y parte documental. En general va a usar la cámara en mano o la cámara al hombro, dependiendo. Siempre incluye declaraciones o relatos de los protagonistas. También muchas veces hablan literalmente o al espectador o a la cámara. Se usa mucho imágenes, estas veces reales de archivos, o pueden recrear
imágenes que parecen de archivos. Y entonces siempre aquí está muy importante el papel del espectador, justamente para saber si sí es cierto lo que estoy viendo, no es cierto y en qué medida está falso. Aquí hay diferentes tipos de mockumentary. Está la parodia, que puede tomar temas y estéticas del género para satirizar un tema o tomar, vamos a decir, un enfoque hasta a veces o de burla o justamente para sacar la veracidad de este. Está también la crítica que que satiriza justamente el tema, lo parodia, pero también interviene el papel de la denuncia y está también la deconstrucción, que toma códigos o formas del documental para subvertir y deconstruir este mismo género o cuestionarlo. Entonces, en general, en los trabajos de Peter Watkins son clasificados muchos como documentary reconstrucción. Es decir, hay unos sellos que se pueden ver en cualquier trabajo. En general viene de esta escuela, vamos a decir, del docudrama televiso. Vimos que ya se formó en la televisión, entonces reutiliza justamente toda esta parte que se usa en la televisión para crear drama, para crear justamente, perdón, ahorita después contesto las preguntas, para después, me perdí. Del docudrama televisivo, perdón. Entonces conoce muy bien a la televisión desde dentro, al inicio, vamos a decir, donde la televisión justamente va a ser un objeto del cotidiano de cualquier ciudadano. Va a usar sus códigos, pero también para hacer otra cosa con él, ¿no? Después, siempre trabaja y se interesa mucho por los hechos históricos y los va a tratar de reconstruir. Es decir, siempre va a leer mucho sobre estos eventos que va a reconstruir. Es muy detallista y aparecen todo este contexto adentro de sus películas y sus documentales. Y siempre al final hay una denuncia política bastante fuerte en las obras que presente. Y también en unos componentes siempre, o más bien está en relación con esta parte del cine verité, hay también aporta unas técnicas igual que ha usado él mismo en la televisión, de reportaje, y muchas veces, o la mayoría del tiempo, usa actores no profesionales para darle como más, justamente más veracidad a lo que van a actuar, para que justamente no se siente actuado. Y para eso, en la mayoría de las veces, va a usar militantes políticos, es decir, gente que pertenece a sindicatos políticos o a asociaciones o que tienen realmente un interés político marcado y van a, justamente por sus propias ideas, van a defender mucho más los puntos de vista de los personajes que van a interpretar, pero no se sienten interpretados, vamos a decir, ¿no? Y siempre trabaja con, pues, un presupuesto muy reducido, muy poco dinero, vamos a decir. Entonces, aquí el primer es un mediometraje que se llama The War Game en el 66. ¿Cuál es el contexto?
de este mediometraje, que es una, vamos a decir, sátira futurista. Es un retrato justamente sobre él usa a la vez el contexto de la Segunda Guerra Mundial y el contexto post Segunda Guerra Mundial con todo lo que está pasando en, por ejemplo, en Asia. Y entonces se trata sobre todo de las consecuencias que podían tener, vamos a decir, una explosión nuclear en una ciudad en Inglaterra. Entonces es un retrato del caos provocado por la evacuación forzada de la ciudad de Rochester en Inglaterra dentro de una guerra nuclear y después justamente la lucha entre los ciudadanos para adaptarse a esta nueva situación, a este entorno radioactivo y en el mundo que se ve afectado en todas sus estructuras, que sean, pues vamos a decir, materiales, pero también sociales. El documental fue encargado por la BBC, pero también fue censurado por la misma. Cuando vio el resultado, se le pareció como que muy angustiante para la población y entonces decidieron no difundirlo y la primera difusión se hizo hasta el 85. Y como de forma irónica, el trabajo ganó el Oscar al mejor documental en el 67 también, ¿no? Es un poco raro. Creo que lo pueden ver ya ahorita en totalidad en YouTube, según no mal recuerdo. Y aquí les podría presentar justamente el trailer para que se den cuenta de un poquito el estilo. In a recent mock NATO battle in Europe, using only tactical nuclear weapons and described as a limited engagement, it was estimated that over 2 million non-combatants would have been fatally or seriously injured. I don't think there's anything to worry about. No, there won't be a war. I'm quite convinced of that. During a recent meeting of the Ecumenical Council at the Vatican, a bishop told the press that he was sure our nuclear weapons will be used with wisdom. At 7/10 of a millisecond after the explosion, and at a distance of 60 miles, the light from the fireball of a single megaton thermonuclear device is 30 times brighter than the midday sun. I believe that we live in a system of necessary law and order. And I still believe in the war of the just. Within this car, a family is burning alive. Technically and intellectually, we are living in an atomic age. Emotionally, we are still living in the Stone Age. The Aztecs, on their feast days, would sacrifice 20,000 men to their gods in the belief that this would keep the universe on its proper course. We feel superior to them. We've got a bath full of water that hasn't been changed now for 5 days. It's all the water we've got. We have to drink from it and have to cook with it and wash with it. There was a title there all wrong. Call this defense. It's been estimated that a nuclear attack on Britain using approximately 160 single megaton missiles would immediately kill or seriously wound between 1/3 and 1/2 of her entire population. It would destroy from 50 to 80% of all her main food production and storage facilities, and from 50 to 80% of the power plants needed to run them. Such an attack, using weapons of 1 megaton, could be described as minimal, because it's now more than possible that missile warheads or free-falling bombs of between 5 to 10 times that power would be used instead. This
is nuclear war. Entonces, era para que, si no lo conocen, se dan justamente una idea de The War Game. Y está también la película, pero bastante diferente. Ahí, por ejemplo, ya está en color y es del 71 y es la película Punishment Park. Es única película que está justamente rodada en Estados Unidos, seguramente por el contexto especial de los 70, de los movimientos de contestación también de jóvenes y del contexto específico en el cine también. Punishment Park es, vamos a decir, la historia en el contexto de la guerra del Vietnam. Hay varias protestas de jóvenes y entonces hay unos activistas que son arrestados en razón de sus opiniones políticas que ponen en seguridad, vamos a decir, la seguridad interna de la nación. Entonces, están llevados a un lugar donde hay una parte que va a escoger defenderse en un tribunal y otros que pueden escoger escapar, vamos a decir, pero están encerrados en un parque en el desierto. Es un parque como de castigo y entonces pueden escoger o justamente el tribunal o intentar escapar, pero tienen que escapar bajo ciertas condiciones. Hay policías y militares que los persiguen, primer punto, y tienen que justamente llegar a un punto que es la bandera americana, que está situada a 53 millas en el desierto de California. Y entonces la película se desarrolla en estos dos ambientes que son a su vez el tribunal y el desierto. Aquí hay muchas referencias políticas, pero que no están así citadas tal cual, pero que se están, vamos a decir, en justamente bajo todas las informaciones que nos da la película, que son justamente el juicio de los 7 de Chicago, que fue un grupo de activistas acusado de conspiración en el 68, y también aparece referencia a la masacre de Ken Stark, donde en Ohio la Guardia Nacional mató o asesinó a estudiantes por sus protestas políticas. La recepción de la película fue muy complicada. En el Festival del Cine de Nueva York se quedó nada más 4 días y recibió varias críticas muy fuertes y después se ha como exhibidas, pero de forma mucho más confidencial, o más bien hasta mucho después ya tener vamos a decir, un cierto éxito, un cierto reconocimiento entre de las personas que la habían visto, ¿no? Y la recomendaron. Justamente en esta película, pues, denuncia la entidad política de Estados Unidos, el imperialismo, los métodos que usan justamente la institución política y policía, parecida a los del terrorismo. Siempre hay una relación y una reflexión sobre la violencia y la represión, y se puede ver como una película aún con mucha resonancia con la actualidad, por ejemplo, con lo que pasó en Guantánamo o en Abu Ghraib.
Aquí está el tráiler, pero no sé si hay mucho tiempo para verlo. Creo que no. Y entonces, aquí las características, ay, perdón, lo puse en francés, comunes a las dos películas son las recreaciones de problemas de las democracias postmodernas, el uso del locutor, como lo han visto en el tráiler, por ejemplo, de The War Game, la entrevista de ciudadano común, y también unos expertos. Todo eso lo hemos visto justamente en el tráiler, pero en general es muy común a los otros trabajos que ha hecho también. Muchas veces se usa la cámara al hombro para relacionarse con justamente los reportajes televisual que van a supuestamente dar a ver algo verdad o algo que realmente pasa. Usa mucho también el zoom para acercarse a unos detalles. Algunos personajes apelan directamente al espectador o a la cámara. Usa también la fotografía fija. Hay muchos rótulos informativos, como lo vimos en el tráiler, y siempre usa una narrativa no lineal. Y el resultado, pues, es justamente despierta las conciencias sobre un futuro cercano o plausible. Por eso, pues, les daba como que miedo a la institución de la BBC justamente difundir The War Game. Puse a varios estudiantes, por ejemplo, Punishment Park, y nunca entendía, como que les molesta o se sienten incómodos de saber si sí es cierto o no es cierto, y no saben mucho porque usan justamente pierde o mueve el espectador dentro de estos códigos, ¿no? Que parecen como algo muy cierto. Justamente el resultado es formar un ciudadano reflexivo sobre las instituciones de un país, y también cuestionar, en esta época era muy importante el rol de la televisión adentro justamente de esta sociedad postmoderna. Aquí está la bibliografía y la filmografía. Y entonces, no sé si hay preguntas. Nos pueden escribir. Ya vi que había una. ¿Qué decía? Entonces, ¿solo usaste qué? El libro de Roscoe y Haidt para hacer una revisión acerca de otras fuentes. Para esta presentación, sí, nada más usé estos. Entonces, no sé si alguien quiere, Andrea, ¿quieres hacer una pregunta a alguien en específico? Sí, ¿se puede hablar? Sí. Bueno, me pongo acá solo para que sepas quién soy. Bueno, gracias por las ponencias, fue una mesa muy interesante para mí. Bueno, es un comentario y una preguntita al final, ¿no? Más para las dos primeras ponencias que tienen un recorte así mucho más directo del cine ensayo, ¿no? Bueno, yo soy de Brasil, entonces estamos ahí juntos, conozco a los, bueno, primero, nosotros en Brasil tenemos así como uno de los grandes estudiosos de cine ensayo, el profesor de la Unicamp, ¿no? El Hinaldo Teixeira, que piensa el cine ensayo también como un cuarto dominio, ¿no? Que no es ficción, no es documental y no es experimental, sería un cuarto dominio, ¿no? No estoy aquí para decirse sí o sí no me importa. Pero pensando en eso, ¿no? Pensando en características del cine ensayo, ¿no? Como Miguel también nos puso ahí como un no género, que me interesa muchísimo, ¿no? Me acordé también de bueno, hay un texto de Arlindo Machado, un otro estudioso que trae una rápida frase de Godard cuando va a hablar sobre dos o tres cosas que sé de ella, y va a hablar, yo intenté traducirlo acá porcamente, como nosotros decimos, si reflita un poco
una película de ese género es casi como si intentar escribir un ensayo antropológico en forma de romance, y para hacerlo no tuviera en mis manos más que notas musicales, ¿no? Entonces me interesa pensar el ensayo también, como Miguel nos trajo, ¿no? En el principio, de esa forma heterogénea, que todo puede, ¿no? Que todo material mismo, ¿no? Que toda la materialidad fílmica puede estar ahí, ¿no? Y hay mucho de poesía, ¿no? En todo eso, en juntar todo eso, ¿no? Pero mi pregunta va para un lado que sale de ahí, y me parece que, y ahí ponemos también la charla de la ponencia de Marika junto, porque todos los ejemplos que están acá, salvo algo que me escapó porque las cosas en línea me escapan, todos los ejemplos son del siglo XX, ¿no? Y todos los ejemplos con una política muy fuerte, con una, bueno, todo arte político, todo eso, no es que el ensayo es más político o menos, pero creo que el cine ensayo tiene un gusto y una conciencia política y un deseo político más fuerte, particularmente el cine ensayo latinoamericano. No solo, no vamos a sacar Chris Marker de esta cosa toda, pero también me parece que no es solo político por los temas y por el deseo, pero también político por los presupuestos, político por hacer un cine que puede ser hecho, que es muy barato, ¿no? Si vamos a pensar en la Resurrección de Arturo Mar, si vamos a pensar en, bueno, el Now de Santiago Álvarez, ¿no? O você também pode dar un presunto legal, ¿no? De Sergio Muniz, las chiquitas de Unicamp van a saber que estoy hablando. Son cines que se hacen en la clandestinidad muchas veces y tienen un deseo político. Pero la pregunta está ahí ahora, perdón por toda esa parte inicial. El cine ensayo hoy, que es mucho más personal, creo que mucho más a Santo Agustín, ¿no? Las Confesiones que fue, ¿no? Que pensamos, el primer ensayista literario es Santo Agustín, ¿no? Y Montaigne, que sea, pero es mucho más voltado al ombligo propio, mismo que reflita algo del mundo. Me parece que hay una pérdida de reflexión universal, ¿no? En el formato mismo, pero claro, en todo el cine, ¿no? Creo que no es una pregunta que se pueda contestarla, pero me parece que es muy, bueno, es un síntoma, ¿no? Que todos los ejemplos que trajeron acá son del siglo pasado, ¿no? Todos. Entonces, quería discutir un poco eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la vida del siglo, ¿no? ¿Y qué está pasando ahora, ¿no? Que creo que es mucho más grave. Es eso. Gracias. Si queréis me animo yo para ir rompiendo un poco el fuego. ¿Qué tal? Pues sí, no, es una súper buena pregunta. Yo creo, fíjate tú, yo he dedicado un tiempito, ¿no? A investigar esta primera época del cine ensayo, ¿no? Esta es del siglo XX, y sí que le he dedicado ahí unas horas de mi vida a ver películas, a leer, a pensar, a escribir. Y ahora fíjate, estoy explorando las prácticas artivistas audiovisuales de lo que se han llamado, esto que se han llamado las primaveras latinoamericanas, ¿no? Los movimientos que ha habido en Ecuador, que es donde he estado viviendo los últimos 7 años, en Chile, en Colombia, etcétera. Y sí que es verdad que en el siglo XX ha habido ese giro, digamos, más subjetivista, más personal. El cine ensayo ha perdido ese carácter colectivo que estaba, por ejemplo, en Santiago Álvarez supermercado. Él además no firmaba las películas Santiago Álvarez, él firmaba con toda una maraña, con toda la gente que había participado, y luego aparecía su nombre ahí, ¿no? Sí que estaba esa impronta o esa iniciación colectiva, pero es verdad que bueno, también digamos, por el propio contexto del capitalismo postmoderno, que nos encerramos más un poco en nosotros mismos, digo yo que irá por ahí la cosa. Es verdad que ha habido como un giro más subjetivista, ¿no? En esta línea, como dices, que me ha resultado como muy interesante la referencia a San Agustín, ¿no? A las Confesiones de San Agustín, que él decía que Dios no estaba fuera, no te derrames fuera, Dios está dentro de ti, y ese ejercicio de la introspección. Pero es verdad que en el contexto latinoamericano, ya digo, a partir del 2019,
sí que hay un montón, yo sí que creo que ha habido muchas prácticas cineensayistas colectivas, ¿no? Yo mismo con mis estudiantes por ejemplo, ¿no? Por poner un ejercicio particular muy chiquitito y muy modesto, con mis estudiantes de cine, durante el paro nacional del Ecuador de 2019 hicimos una película colectiva que llevamos a varios festivales. En Chile sí que sé que hay una cantidad de colectivos alucinantes, ¿no? Bloc Cinema, Ojo Chile, bueno, hay un montón de jóvenes que se unieron por las redes sociales, hicieron sus prácticas colectivas y sí que hicieron algunas, es verdad que a lo mejor no es cine ensayo, pero sí que puede tener alguna relación. ¿Y sabes por qué sí que veo yo esa relación? Porque muchos de ellos, recuerdo ahora un grupo que se llama Germen Caos, creo que es, o Caos Germen. Ellos dicen, bueno, vamos a dejar de grabar. Hay un montón de imágenes del estallido social de Chile y lo que hay que hacer ahora con esas imágenes, vamos a intervenirlas, vamos a deconstruirlas, a pensarlas mediante inscripciones gráficas, le ponemos otra voz en off, otros sonidos, es decir, tratar de abordarlas críticamente. Ese elemento sí que es un elemento ensayista, porque hay unas imágenes preexistentes y hay ese punto de cansancio de decir, vamos a dejar de hacer imágenes y a tratar de pensarlas. Y sí que es un trabajo colectivo. Yo creo que por ahí se podría... Pero claro, es un territorio muy mestizo, muy complejo. Tratar de separar, ¿no?, el videoactivismo del cine ensayo. Es verdad que muchas veces confluyen, otras se separan. Complicado. Pero claro, es una pregunta compleja y difícil de responder, claro. Bueno, me interesa mucho la reflexión, muchas gracias. Por lo que dijo Miguel, me recordó de eso, de otra manera de hacer la colectividad, me recordó el libro organizado por Andrea Molfetta, que justo lo busqué acá, que es Cine Comunitario Argentino, Mapeos, Experiencias y Ensayos. Y hay una cosa curiosa porque conocí el trabajo porque ella vino a Unicamp y hizo una ponencia y es muy curioso que la referencia del lenguaje cinematográfico está mucho más en un lenguaje televisivo o mismo de Estados Unidos, ¿no? De un lenguaje más masivo. Pero pensando en la construcción del lenguaje por el ensayo, sí, no hay que decir, ¿no? Actualmente si pensamos lo que Sarlo cuestiona es testimonio en español, del testimonio y cómo eso, testigo, y cómo eso nos llega y nos invade, ¿no? Está por todos los lados y es como quizás la única manera que eso puede ser desarrollado, pero quizás no. Justo estos días vi una ex profesora que dijo que hay películas que no necesitas que la primera persona esté ahí. Y cuando pensamos en el ensayo, hoy muchas veces se trata por la primera persona. Ana Paula es orientada por Elinaudo y, y él tiene un cuestionamiento muy fuerte por esa primera persona, pero también creo que siempre regresamos a ese punto, pero las cámaras y la accesibilidad tecnológica hace con que esta proximidad, creo que muchas veces ponga ese deseo de decirse en primera persona, y no solo en el cine, ¿no? En todas las redes sociales, así. Y viene también mi último punto, creo, de esa cuestión que viene desde el movimiento feminista del personal es político, ¿no? Creo que ahora partimos desde de una visión, de una experiencia personal para tratar de una cuestión política mayor que puede llegar a otras personas que comparten en alguna forma y medida lo que queremos contar. Pero creo que es eso. No sé si Ana quiere decir algo más. No, presentaste muy bien mi perspectiva también, como alumna de Linaudo, y cuestiones como intersección subjetivas en películas como Paixão de J.L. Y también que yo percebo un movimiento de
reflexiones que exigen, discúlpame, perdón por mi español, exigen un abordaje subjetiva, como el proceso del duelo, que es mi tema de pesquisa. Entonces, creo que muchas de esas películas tratan de, parten de sí, del yo, de la subjetividad del realizador, para poder desarrollar este proceso de duelo. Películas como Helena, Paixão de J.L., Santiago, estos todos tratan, em alguma medida, deste tipo de proceso. Eso. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Quiere abrir? Pueden abrir su micrófono. Creo que Anabel, me preguntabas a mí lo de los trailers, los links, ¿verdad? Anabel, ¿o era otra persona? Sí. A la persona de la última ponencia. Ajá. Tú, por favor. Ya listo, ya les puse. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Chat o oral, como prefieren. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, creo que ya podemos terminar. Como nada más serán 3 ponencias. Ahorita hay una pausa y regresan a las 4 de la tarde, horario de México, para los que quieren regresar en la tarde con otras ponencias. Aquí en el chat les pusieron justamente las 2 salas y los links del Zoom y las claves de acceso. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Chao. Hasta luego.